principio, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, un carro nos hace mucho bien, pero también nos hace mucho mal. Una fábrica nos hace mucho bien. Y podemos seguirle así, ¿no? En este caso de la tecnología, un celular nos hace mucho bien, nos hace mucho mal. Una computadora, en fin, tantas cosas. Quiero que veamos esto con atención, ¿verdad? Porque es parte de, ¿verdad?, la predicación, de hecho es el centro. ¿Qué dice ahí? Vidal de policías adorando ¿quién? A Dios en nombre de Lima, Perú. Ahora van a escuchar la alabanza que van a cantar. Vean ese grupote. Bien, veremos otro, ¿verdad? Otro video también cortito. Ya lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo de los militares y de los policías actualmente.
Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Ven, 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 Espíritu divino, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname. Pero damos gracias porque nos permite estar aquí unánime y compartir la palabra, Señor. Oramos por la familia de aquellos compañeros que han perdido la vida, Señor. Que seas tú sanando los corazones, que seas tú dándole libertad a sus vidas, Padre. Oramos por este grupo, Señor, que está aquí, unánimes, haciendo una oración, Padre, para que seas tú guardando nuestras vidas. Oramos por los compañeros que están en la frontera, Señor. Quizás ahorita pasando un momento de temor, de nervios, porque es normal que nosotros humanos, Padre, pero queremos que seas tú dándonos fuerza y fortaleza, Padre. Que seas tú bendiciendo y fortaleza, Padre. Esto está escrito en la palabra de Dios, esto está escrito en tu libro, Señor. Tiene que pasar esto, habrá rumores de guerra, se enfrentará nación contra nación. Esto solamente es una señal de que tu venida está cerca. En esta hora, Señor Jesús, vamos a hacer una oración unánime. Ahí repita conmigo, dígale, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén. Bien. Vayamos a la palabra de Dios, por favor. Busquemos. Romanos, capítulo 13, del 1 al 5. ¿Cuál es la intención de esta tarde? La intención es que veamos que hay mucha gente que tal vez ni siquiera nuestro pensamiento podríamos llegar a tener alguna vez en que pudieran adorar a Dios de esta manera. Estamos viendo a grupos diferentes de diferentes países adorando a Dios, clamando a Dios, hombres que se dedican a guardar el orden en todas las naciones, porque lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? En Romanos 13, juntos, por favor, vamos a leer Romanos capítulo 13, en el versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, hermanos, de Dios. Y las que la hay, ¿cuáles hay ahorita? Las que tenemos por Dios han sido establecidas. Quiero hacer un paro aquí. ¿Cuál es la nueva autoridad que está empezando a germinar en nuestro país, hermanos? ¿La qué? La Guardia Nacional, ¿sí? La Guardia Nacional y nuestro ejército están ahí. La Policía Federal tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque ha habido muchas anomalías, ¿verdad? Etcétera. Ha habido mucha corrupción. Y precisamente lo que está haciendo nuestro presidente es tratar de crear una nueva policía, un nuevo, ¿verdad?, organismo que nos permita tener confianza nuevamente. Que todos los ciudadanos confiemos realmente en nuestra justicia. Entonces, dice que las que están, ¿verdad?, al día de hoy, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién, hermanos? Al mal. ¿Para qué son las autoridades? Bueno, ¿contra quién van las autoridades? Precisamente para tratar
disminuir lo más que se pueda este terrible mal que estamos padeciendo aquí en este país. Dice aquí, los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, para mi bien y para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva, ¿qué, hermanos? La espada. Ahora ya no es espada. No en vano lleva la ¿qué, hermano? Espada. Pero ahora ¿qué sería? Actualizado. No en vano lleva la ¿qué? Las armas. Las armas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Sí. ¿Sí? Ya, antes era espada, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De armas, ¿verdad? De fuego, que tienen que defenderse, etcétera. Sus camiones especiales, etcétera. Entonces aquí, ¿verdad? Dice, por lo cual es necesario, ¿verdad? Para sujetar, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la De conciencia. la conciencia. O sea que nosotros, ¿verdad? Los que no somos policías, no somos militares, nuestra conciencia, ¿verdad? Nos hace y nos debe de indicar que vamos a estar sujetos a esa autoridad. A esa autoridad. Porque esa autoridad no viene de ellos mismos, sino que procede del autor de toda la autoridad, que es el Dios Todopoderoso, que ha hecho, ¿verdad?, que los hombres tengan autoridad. Si no, no se permitiría, hermanos. Bien, entonces, ustedes vieron estos videos, cómo es que están alabando a Dios, cómo muchos están pidiendo protección para sus mismos regimientos, están pidiendo porque hay situaciones muy difíciles a las cuales se tienen que enfrentar. Les quiero decir que esta idea de este tema salió por causa, ¿verdad?, de estar pensando. Me llegó el pensamiento de ver que esas personas alguna vez tienen que actuar para defender su vida. Y muchas veces tienen que eliminar a personas. ¿Cómo quedan delante de la presencia de Dios? Me viene esa pregunta a mí. ¿Cómo quedan delante de Dios ellos? Porque esas personas están bajo ¿qué? Bajo autorización. Hermano, ahorita tú y yo estamos vestidos de civiles, pero si tú te vas a afiliar a una organización de policía, en este caso, ¿verdad?, nuestro ejército, lo que tú creas conveniente que te llegara a interesar, en ese momento te dan un uniforme y ese uniforme te hace hacer que tú tengas autoridad. Simplemente el uniforme, que te lo vea la gente, te provoca autoridad, te provoca que le debes de tener respeto. Cuando esa persona se quita su uniforme, como que se le va la autoridad, como que llega un momento cuando uno dice, bueno, pues es igual que yo. Aunque muchos pensemos que es un militar, que es un policía. Analizando esto, dije, bueno, padre, ¿cómo está todo esto? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Vamos aquí a Mateo 8, versículos 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Nos dice lo siguiente. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. No lo pensó el Señor Jesús. Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí podemos ver el caso de una persona que tenía autoridad. ¿Quién era, hermanos? Un centurión. Un centurión, ¿verdad? En la antigüedad era el jefe de un tremendo regimiento de personas, ¿verdad? Que se les día las compañías. Existió la compañía Augusta, que dice la palabra de Dios, la compañía, ¿verdad?, italiana también, ahí lo dice perfectamente la palabra de Dios, compañía italiana o compañía Augusta, y un centurión estaban encargados de esas compañías. El centurión nos enseña tantas cosas como otros centuriones que vamos a ver más adelante. Primeramente, ¿verdad?, tenía preocupación por alguien. ¿Por quién, hermanos? Por su siervo. Por su siervo. Tenía preocupación, pero dejó de preocuparse y entró en el camino que nosotros debemos de tener. No en la preocupación, sino en la que, hermanos, ocupación. ¿Qué es la antítesis de la preocupación? La ocupación. ¿Sí? O sea, tú te preocupas, bueno, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que entrar a la ocupación. ¿Qué hizo ese centurión? ¿Cómo es que se fue? En lugar de estarse preocupando y le afligía su siervo, entró a la ocupación. ¿Fue a quién? ¿A buscar a quién? Al Señor Jesús. ¿Fue a buscar al Señor Jesús? ¿No? Yo quisiera que esta tarde entendiéramos el mecanismo que usó el centurión y que la palabra de Dios nos explica tan maravillosamente, de que nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. De actuar, ¿en lugar de qué? De preocuparnos, de estarnos afligiendo, de estarnos lastimando, de estarnos teniendo tantas cosas que en la mente. Siempre he dicho yo, hacia mí, que debo de cambiar cualquier cosa que me esté atormentando, tengo que cambiar inmediatamente mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que no me lastime. Y tengo que buscar, ¿verdad?, la forma de que yo, ¿verdad?, me ocupe más, ¿verdad?, para ser positivo en ese momento y no ser negativo. Porque de todos modos, la negatividad, ¿a dónde te va a llevar? No te lleva a ninguna parte, solamente te lleva a que tú te empecines más en ese punto, ¿verdad?, que nunca te va a sacar de ese hoyo. Por el contrario, tenemos que ver ¿a quién vamos a ir, hermanos? ¿A quién fue ese centurión? ¿Pudo haber buscado un médico para su siervo, sí o no? Sí. Pudo haberlo buscado. Mas, sin embargo, ¿qué hizo este centurión? Se fue hacia la máxima autoridad, ¿verdad?, a la cual tú y yo tenemos que estar buscando todos los días. A la máxima autoridad. Al dador del amor. Él es el perfecto amor. Y si tú necesitas en ese momento amor, que alguien, ¿verdad?, te sepa escuchar, pues no hay otro más que el Dios Todopoderoso, para que nos ayude. El centurión hizo algo maravilloso. Digo, no me tengo que estar preocupando, me debo de ocupar. ¿A quién voy a ir a ver? ¿Verdad? Al Señor Jesucristo. Fue a verlo. Entonces en ese momento hace una petición el centurión por su siervo, y le dice: Señor, ¿verdad?, mi siervo está enfermo, gravemente. ¿Lo leemos otra vez, hermanos? Versículo 6, juntos. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: ¿qué? Yo iré y le sanaré. Miren, hermanos, dejó de preocuparse, se ocupó, actuó, fue a ver a Jesucristo y hace una oración. ¿Sí? Como tú lo puedes hacer en tu casa. Señor, tengo un problema, estoy postrado en este momento, no tengo trabajo, Señor,
no tengo para comer. Estamos en la acción, Pero este hombre, este centurión, nos está enseñando esta tarde también el poder de la intercesión. ¿Qué es una intercesión, hermano? Que tú, ¿verdad?, pidas por otra persona. La intercesión estaba en el centurión en ese momento en su corazón. Y dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Conste, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera le dijo, ¿verdad? Por favor, sánalo. Simplemente dijo: Señor. Inmediatamente, ¿quién contestó? El Señor Jesucristo. Bueno, que tú y yo somos responsables de hacer intercesión por cada uno de nosotros, y por los que no vienen ya, y por los que están enfermos, y por nuestras autoridades, y por nuestro presidente, y por nuestro gobierno, y por la nueva Guardia Nacional, ¿verdad? Y por toda la paz, y por mis hermanos que están teniendo un poco de temor ahorita con los temblores que están pasando en California, y por todos aquellos que siguen atormentados porque no se pueden reponer de otro terremoto, que están apenas reparando sus casitas. En fin, tenemos tanto, hermano, que tu oración, si tú la haces en 2 minutos, estás acostumbrado a hacer una oración en 2 minutos, poco a poco tu oración se va expandiendo conforme tú vas pensando más y más y más y más y más necesidades. Llega un momento, hermano, que el tiempo te deja de interesar porque lo estás haciendo completamente desde lo más profundo de tu corazón. ¿Estás qué? ¿Haciendo qué, hermano? Intercesión. Estás haciendo intercesión como lo estaba haciendo el centurión. Y después dice, ¿verdad? El versículo 8 es maravilloso, porque dice que respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué estaba reconociendo el centurión ante la presencia del Señor Jesucristo? Su poder y de autoridad. Muy bien. ¿Qué? Su poder de autoridad. Su poder y su autoridad. Sí, que era lo más importante, que él, ¿verdad? Él sabía, el centurión: Señor, tú tienes la autoridad y tienes el poder para sanar, ¿verdad?, a mi siervo, pero no hay necesidad de que tú vayas a mi casa, no hay necesidad de que entres a mi casa. En otra versión dice: no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno. Entonces le estaba reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Qué fue lo que le reconoció el ladrón en la cruz del Calvario, hermanos, para que se salvara en ese momento? Uno de ellos reconoció su autoridad, porque le dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino, ¿sí? Entonces dijo: pues tú eres un rey, tú tienes la autoridad absoluta, tú tienes la autoridad absoluta. Entonces, ¿a quién vamos a acudir ante un conflicto, ante una necesidad? Solamente a Dios, nuestro gran yo soy, nuestro Dios eterno, por medio de el Señor Jesucristo. Porque nadie va al Padre si no es por Él. Así es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice, ¿verdad? Y todas las cosas que pidas en mi nombre, mi Padre te las concederá. ¿Sí? Yo te las concederé. Entonces reconoce la autoridad de este centurión también. Reconoce, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, aquí hay algo importante. El versículo 10. Juntos, por favor. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué logró el centurión? ¿Qué crees que le agrada de ti y de mí, Jesucristo? La fe. Fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sin fe qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios si no tenemos fe. Nunca vamos a agradar a Dios si nuestra fe no está canalizada hacia Él.
Puedes tener fe en otra cosa. Te puedes ir con los brujos, te puedes ir, ¿verdad?, con los que leen las cartas, los astrólogos, te puedes ir, ¿verdad?, con tantas cosas, ser un fanático de los horóscopos. Puedes tener fe en otras cosas. Pero sin fe es imposible agradarlo a Él, pero en fe en Él, en Él, en Él, en Él. Porque este centurión no fue a otra persona, fue al Señor Jesucristo a buscarlo. Él sabía ya, entendía que Jesucristo tenía poder y lo fue a buscar. Nomás oyó que estaba por ahí cerca y dijo, es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Eso es lo que más, ¿verdad?, es importante dentro de los que estamos creyendo en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Estaba hablando de los judíos o de los gentiles, hermanos, aquí? ¿De los gentiles? Bien, mi hermano, estaba hablando de los gentiles. Fíjense, observen ustedes bien, hermanos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán. ¿Con quién, hermanos, se van a sentar? Abraham, Isaac, y Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio sentarse, verdad, con ellos tres y con todos los demás que murieron en el nombre bendito de Jesús, creyendo, se fueron, y que van a estar ahí? Ya estaba aquí, ¿verdad? El centurión no es más que un representante de todos nosotros. Porque en ese tiempo el Señor Jesucristo, ¿a quién les predicaba? Solamente a los judíos. A los judíos salía y se encontraba con gentiles y encontraba tremenda fe en los gentiles, mucho más que los mismos judíos. Y este centurión, estando ahí, ¿verdad?, dentro del territorio de Israel, encuentra, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y le muestra lo que es tener fe, lo que es decirle, Señor, tú tienes el poder de la palabra, solamente dila y basta para que mi siervo pueda sanar. Él era un hombre de autoridad, dice, yo sé, Señor, que si yo le digo a este soldado ve y haz esto, lo va a hacer. Si le digo a este otro soldado ve y haz esto, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué se sentía el centurión? Dijo, tú tienes una máxima autoridad, pero yo también tengo autoridad. Y esa autoridad, como lo leímos en el libro de Romanos, esa autoridad solamente proviene de ¿quién, hermanos? Porque dice que están autorizadas por Dios. Todas nuestras autoridades. Ahora imagínense, hermano, una autoridad que alaba a Dios como los videos que acabamos de ver. Es maravilloso. ¿Cómo es que esos gobiernos están, ¿verdad?, permitiendo todo eso? Porque han descubierto que lo necesitan. Que necesitan de esa fuerza espiritual profunda, porque la guerra, mis hermanos, aquí en esta tierra no la tenemos contra carne ni sangre, la tenemos contra principados, potestades, contra poderes celestes, ¿verdad?, en el aire. O sea que no tenemos ninguna guerra. Ellos lo saben, hermanos, que toda la maldad que está puesta aquí en esta tierra son obra del enemigo, son obra de Satanás, que está metido, ¿verdad?, en tantas personas. Porque no podemos entender cómo es que llega al punto una persona de perder todo juicio, todo sentimiento, todo aquello, ¿verdad?, que de forma que seas tú un humano que ames a tu prójimo, que lo olvides completamente, para desollarlo, para cortarle la cabeza, para desmembrarlo, para cortarlo en pedazos, para meterlo, ¿verdad?, en tantas cosas para que desaparezca. No podemos entender tanta bestialidad, solamente, ¿verdad?, porque la única palabra santa que nos puede decir lo que es el libro sagrado nos está diciendo que la carne y sangre no es nuestro enemigo, son los poderes oscuros en las regiones celestes. Ahí es donde está. Entonces, tal vez muchos gobiernos han entendido que necesitamos de la protección, hermano. Necesitamos de la protección del Dios Todopoderoso. Y por eso es que muchos países están, ustedes vieron también ahí, ¿verdad?, una parte de un grupo de Europa. Deducimos que es de España.
No sabemos dónde sea. Los que iban en el camión adentro, porque iban adentro del camioncito, ¿no? Por la Sí, banderita. alabando. Por la banderita que tiene. La banderita, ¿verdad? Sí. Los demás sí eran latinoamericanos, unos eran peruanos. Por eso decía, ¿verdad?, la policía peruana, el primer video. Otros también eran de Sudamérica. Pero en Sudamérica, ¿cómo que está despertando eso? Cuando nosotros estuvimos en Guatemala, nos dimos cuenta que los espectaculares, en lugar de decir Coca-Cola, decían Cristo salva. Te esperamos a la oración en nuestra iglesia. Las radiodifusoras, bastantes radiodifusoras en Guatemala predicando la palabra de Dios todo el día. ¿Por qué? Porque dice que, ¿verdad?, donde hay maldad, sobreabunda, ¿qué? Más la gracia de Dios, ¿sí? O sea, donde hay maldad, hermanos. Allá no es posible salir tan fácilmente a comprar en un lugar si no ves que tenga seguridad esa parte de la tienda, que esté protegida por un policía, con su arma, en Guatemala. Aquí no hemos llegado todavía a eso, hermanos. Que es lo que tenemos, ¿verdad?, que estar orando todos. Tenemos que unirnos en oración por nuestras autoridades. Y seguimos aquí. Vemos, ¿verdad?, que esto sin fe es imposible agradar a Dios. Y viene, ¿verdad?, que nos está invitando. Jesucristo está diciendo que muchos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y está diciendo que la salvación no es para un solo grupo, no es para unas solas personas, no es para una sola nación, sino es para todo aquel que crea en su nombre. Para todos. Está incluyendo a todo ser humano aquí, ¿verdad?, en esta parte, en esta porción de la palabra de Dios. Y después va y se dirige hacia nuestros hermanos judíos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, y habitó entre nosotros. O sea, caminó con ellos. Mas, sin embargo, cuánto rechazo desde la antigüedad viene el Señor Jesús, y más rechazo. ¿Por qué? Porque muchos, dentro de todo este grupo, tenemos que cuidarnos, hermanos. La invitación del Señor Jesucristo es que la salvación es para todos. Pero saben que muchos están rechazando la salvación. Así abiertamente, la están rechazando. No, les interesa, es más, degradan y atacan al Señor Jesucristo, a la figura del Señor Jesucristo, en este momento. Están rechazando su salvación. La invitación del Señor Jesucristo es para todos. Pero el rechazo, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver que es voluntario. La invitación es general, pero el rechazo es voluntario. Muchos dicen, no deseo pues estar aquí. No deseo, ¿verdad?, saber nada de Jesucristo. Cuando olvidan que en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, hermanos, más que en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo más importante aquí, ¿verdad?, llega el momento que el centurión está complacido, se maravilla el Señor Jesucristo de lo que dijo el centurión. Y dice el versículo 13, juntos, por favor. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús, esta tarde, no sé qué tengas, no sé qué traigas en tu corazón, no sé qué dificultad tienes, no sé qué te estás enfrentando, pero Jesucristo sí lo sabe. Y si tú, en lugar de estar, ¿verdad?, teniendo la preocupación y te ocupas en buscar a Jesucristo, lo buscas, y Él dice, ¿verdad?, que debemos ser pacientes en su respuesta. Él dice que debemos de saber esperar en Él. No es una cosa rápida. Pero tenemos que estar buscando al Señor Jesucristo. Si tú te propones, ¿verdad?, hacer esto, cualquiera que sea tu petición, el Señor Jesucristo nos va a decir, ve, y como creíste, que sea hecho. Hermanos, aquí
El Señor Jesucristo nos está diciendo que el Señor primeramente sana o salva. Primero salva. El Señor Jesucristo, su preocupación más profunda que tiene para ti y para mí es nuestra salvación. Y como consecuencia aquí terrenalmente, si a Él le place, nos dará la sanación física. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso te satisface, hermano, lo que acabo de decir. ¿Te importa más tu sanación física o tu salvación? La salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir estar con Él por toda la eternidad. Ahora aquí, pues muchas veces Dios va a decir sí, otra vez dice no, y otra vez dice espera. ¿Sabe esperar? Pero si le clamamos con fe, hermano, como este hombre, ¿qué hizo este hombre, este centurión? Pues se maravilló Jesucristo, porque dijo, ¿verdad? Y aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué significa entonces esto, hermano? Que tu fe tiene que estar no opacado por nada, sino que tiene que ser una fe a prueba de todo. Tienes que ser una fe donde no tengas tú que cambiar ni a diestra ni a siniestra, sino seguir en el objetivo profundo y perfecto, que es el Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra salvación y nuestra salvación. Y vienen muchas cosas alrededor de todo esto. Si tú buscas tu sanación física, dice que el corazón alegre, ¿qué es? Mencionar. Es un buen remedio, ¿sí? O sea, si tú te preocupas, ¿tendrás corazón alegre, hermano? No. ¿Eh? No puedes tener un corazón alegre. Como dice la alabanza, no puede estar triste un corazón que ¿qué? No tiene a Cristo. ¿Verdad que sí te la sabes, hermano? Pero ¿sabes qué? Muchas veces la cantamos y se esfumó. Porque lo que cantamos a veces no lo sentimos. Porque Él dice que nosotros debemos de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Así que lo debemos de alabar, hermano, con el corazón, con el corazón. Vamos aquí a Marcos, por favor. Capítulo 12. Marcos capítulo 12. En el versículo 28, Carechita lo mencionó hace un ratito. Quiero que observemos, ¿verdad? Cuatro cosas para la adoración a Dios. El centurión, ¿verdad? Todo lo que encierra la fe, hermano, está aquí. Hacerlo con eso. Casi estoy cierto que el centurión estaba así, en su ser estaba imbuido de todo esto, todo este poder. Acercándose, versículo 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Primero con todo tu corazón. Con todo tu corazón, busca a Dios con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu alma. ¿Qué es tu alma, hermanos? Con todo tu ser, todo lo que representa, ¿verdad? Tu ser. ¿Con toda qué? Tu mente. ¿Y con todas qué? Tus fuerzas. Bien, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. 4 cosas, hermano. ¿Sí? 4 cosas: corazón, mente, alma, mente y fuerzas. ¿Sí? Si tú haces eso, yo sé que si lo hago, si yo lo hago y tú lo haces, como dice la palabra de Dios, ¿y esta qué? ¿Iglesia? Se moverá. Esta iglesia se moverá.
¿Qué nos falta aquí? Que esta iglesia se mueva. Eso es lo que nos falta, hermanos. Nos falta, ¿verdad? El centurión nos enseña mucho. Vamos a ver otro centurión, ¿verdad? Así que nuestra salvación es más importante. No hay en nadie más la salvación, solamente en Cristo. No la vamos a despreciar. El centurión no la despreció. Sabía quién era. Él era un hombre ¿qué? Un hombre de guerra, hermano. Él era un hombre militar. Era un hombre que estaba encargado de la espada. Él era el hombre que tenía que hacer justicia, ¿verdad? Para bien de todos los demás. Estaba guardando el orden. Porque sin autoridad sería un caos en toda la tierra. En toda la tierra. Si no hay autoridades, aunque sean malas, ¿verdad? Por lo menos se detienen los delincuentes, hermanos. Por lo menos, si no sería un caos, sería una anarquía, cada quien haría lo que le placiera. Lo que le placiera. Gracias a Dios que tenemos autoridades. Por favor, Lucas 23. Lucas 23. Vamos a ver otro centurión, porque no fue el único centurión. ¿Por qué nos marca Dios y nos pone de ejemplo a estos personajes? Porque ellos saben qué, hermanos, ellos sí saben y entienden lo que es la autoridad. ¿Saben qué? Un soldado sabe obedecer órdenes. Un soldado sabe obedecer órdenes. Y nosotros como cristianos debemos de saber obedecer órdenes. ¿De quién? De la autoridad máxima. No hay una alabanza que dice, ¿cómo va esa? En mi vida el capitán es Cristo. ¿Sí? En este capítulo. Cristo. Jesús. Lucas 23. Para la gloria de Dios. En el versículo 46, 47. ¿Lo leemos juntos? ¿Lo leemos juntos? Amén. Momentos. Amén. ¿No se duerman? Amén, amén. Bien. Versículo 46. Entonces Jesús, hermano de gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿dio qué? Gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué hizo el centurión? Dijo, se arrepintió. En ese momento diciendo que se arrepintió, dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Le da gloria a Dios. No sé qué cosa le haya dicho el centurión. Pero otro hombre, otro centurión, está dándole la gloria a Dios. Está reconociendo que el Señor Jesucristo fue un hombre justo. Un hombre justo. Veamos otro personaje, Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10. En el versículo del 1 al 4. Para honra y gloria de Dios, leemos esto. Hechos 10 del 1 al 4. Sí. Hechos 10, del 1 al 4. Vamos a ver este hombre que lo conocemos, pero si estudiamos su vida de este centurión, nos vamos a maravillar. Dice, juntos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada ¿qué? La italiana. Él era el encargado de la compañía italiana, hermanos. ¿Sí? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué? Oraba a Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, hermano. Ay, hermano. Fíjate cómo los militares nos están enseñando esa tarde. Sinceramente, no lo digas, díselo en tu corazón. Sinceramente, ¿oras a Dios? ¿Siempre? Dijo en tu mente, aparte no contestamos. Fue su mente, ¿verdad? ¿Verdad que saltó? ¿Verdad? Gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, aquí vean qué cosa tan hermosa. Este centurión, ¿verdad? Hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, era piadoso, era temeroso de Dios y oraba a Dios siempre. Siempre estaba orando ese centurión, un hombre militar, hermanos, un hombre militar orando a Dios siempre, siempre, siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor?
Y le dijo, ¿quién le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién se lo dijo? Mira, hermano, fíjate. Un hombre terrenal viene, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? ¿Sí? Ese ángel de Dios le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Señor. Sí, delante del Señor. Hermano, la fe provoca una fe, ¿verdad? Donde tú pones, ¿verdad? Tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas provocan que Dios te tome en cuenta todo lo que haces aquí en esta tierra. Amén. Te tome en cuenta. A este hombre se lo tomó, siendo un centurión. Dijo, ¿cuánta fe? ¿Por qué escogió Dios al centurión Cornelio? Con un propósito, para que atendiera al apóstol Pedro. ¿Sí? Porque el apóstol Pedro tuvo una visión y bueno, tal, lo va a recoger y se hace, ¿no? La historia del centurión Cornelio es maravillosa. No es el tema, otro día lo tomaremos, tal vez algunos de mis hermanos, yo, ¿verdad? Acerca de este punto del centurión. Nos enseña bastante ese centurión, como lo está enseñando el centurión que fue a ocuparse y buscar al Señor Jesucristo para pedir la sanación de ese centurión, de ese siervo. Vemos otro centurión, Hechos 27. Hechos 27, por favor. Ahora 27. En el versículo 42. (27:42 al 44). 42 a 44. Para honra y gloria de Dios. Juntos, por favor. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo ¿a dónde? A tierra. ¿Y cómo se llamaba ese centurión? Ya subimos de uno. ¿Cómo se llamó el centurión anterior? Cornelio. Cornelio. ¿Cómo creen que se llama este centurión? Vemos aquí el versículo 1, 27:1, por favor. ¿Juntos? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado ¿cómo? Julio. ¿De la compañía qué? Este era un centurión de otra compañía. Cornelio, ¿de la compañía qué? Cornelio, de la italiana. De la italiana. Y Julio, de la compañía Augusta. Todos eran de Roma. Observen ustedes, hermano, ¿por qué Dios nos pone militares para que nos enseñen a ti y a mí? Precisamente porque la iglesia está cayendo, ¿verdad? Está cayendo la iglesia, ¿verdad? Cristiana está cayendo en una situación terrible de indiferencia. De indiferencia principalmente, ¿verdad? Hacia su prójimo. No está pidiendo, está, ¿verdad? Como siendo desviado hacia otras cosas que lo atraen en ese momento. Nosotros no, hermanos. Nosotros como iglesia pequeña tenemos que despertar. Y esta iglesia se moverá. Amén. Esta iglesia se moverá, hermanos. Se moverá. Nos falta, ¿verdad? Que tengamos fe, ni siquiera como un grano de mostaza. Porque si tenemos la fe como un grano de mostaza, ¿qué es lo que puede pasar en nosotros? Podemos decirle a ese monte que se eche ¿qué? Al mar. Fíjate, hermano, qué poder. Como el grano de una mostaza. Pidamos fe, que pidamos a Dios todos los días que aumente nuestra fe. Pura palabra es esta, les dijeron los apóstoles al Señor Jesucristo. Por favor, Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Por qué? Porque les dijo algo difícil, ¿verdad? Les hablan de decir que dice que era muy difícil que se pudiera salvar a alguien. Que los ricos eran difíciles que se pudieran salvar. Entonces aquí, este hombre Julio
¿qué está haciendo? Bueno, pues que lo pusieron a Pablo a disposición de él para que lo llevara a Roma. Pero en ese inter hubo un naufragio. Entonces entra Pablo, ¿verdad? Y les dice, no teman, porque Dios ya me ha dicho que ninguno de nosotros perecerá. Pero los soldados son soldados. ¿Y llevaban qué? Llevaban solamente puro, ¿verdad? El que faltó a la ley. Llevaban puros presos. Dentro de ellos estaba Pablo. Dijeron, están naufragando, se pueden salvar algunos, pero son presos. En ese momento tenemos que matarlos. Los tenemos que matar. Pero el centurión dijo, no, ¿por qué? Porque dice bien claramente la palabra de Dios. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Pues porque todo lo que le había dicho, ¿verdad? Él se estaba cumpliendo. Dijo, no, yo estoy creyendo en ese momento. Estoy creyendo, ¿verdad?, en lo que este hombre está diciendo. Impidió ese intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echaron al agua primero y saliesen a tierra. Todos se salvaron. Todos absolutamente se salvaron por causa de la intercesión de Julio, ¿verdad? Julio, porque dijo, no quiero que maten a Pablo, ni quiero que maten a un solo soldado. Pero, ¿verdad? Pablo ya antes había hecho oración. Había dicho, ¿verdad?, que ninguno de ellos, que Dios le había dicho que ninguno iba a perecer. Iba a perecer. Él hizo la intercesión, ¿verdad?, buscando el apoyo de ¿quién? De Dios Todopoderoso. ¿Y esta iglesia? Se moverá. Esta iglesia se moverá, hermanos. Pero, y volviendo al tema, bien, mi pregunta particular, ¿sí?, que me hizo buscar todo esto. Los que en su momento llegan, pues, que los soldados, ¿no?, la Guardia Nacional, y empiezan a dispararse malos contra la policía. Y la policía o el ejército llega, ¿verdad?, a matar a algún civil, aunque sea malo. Vamos a Primera de Crónicas. Esto es lo más cercano que yo tengo para mi contestación. Que Dios nos dé iluminación más después. Para tener contestación de todo esto, porque yo reflexioné, pero lógicamente mi reflexión no vale absolutamente nada. Yo quiero acercarme solamente a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo puedo hacer muchas conjeturas a mi alrededor, pero bueno, yo me acerco a este punto de la Escritura, porque bueno, es lo que yo encuentro, y me falta ver algunas acometidas militares que tuvieron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tengo que estudiar todavía. Pero en 1 de Crónicas 28, en el versículo del 2 al 4, desde el 1, 28 del 1 al 4. Quiero que por favor me sigan con la lectura. Dice la palabra de Dios: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de ¿qué? De millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes ¿de qué? De su hombre. O sea que estaba reuniendo a todo el pueblo, pero también estaba reuniendo a su ejército. Estaba en ese momento reuniendo el rey David a todo, ¿verdad?, lo que componía su grupo militar. Todos. Versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Ya tenía todo preparado para hacer el templo de Dios. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Qué cosa, verdad? Perpetuamente. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo de Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿Sí? ¿Escogió quién? Dijo: tú no, porque eres un hombre de guerra y has derramado Mucha sangre. Ahora nos vamos a esto. ¿Cómo Dios llama al rey David? ¿Un hombre qué? ¿Conforme qué? Su corazón. Dice, ¿verdad? Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre de guerra. De ahí el misterio. Cuando un civil mata a otro civil, tiene pena de cárcel. En muchos países tiene pena de muerte, tiene ejecución. Cuando un soldado, tipo de guerra, mata a otro soldado, ¿verdad? No hay acusación, nada. Si un militar mata a alguien, ¿verdad? También para defender su vida y defender la vida de sus compañeros, tampoco los militares en nuestro país lo acusan de eso. Pero si un militar mata injustamente a un civil, entonces hay reprensión y lo meten a la cárcel. ¿Sí? Afortunadamente no existe, ¿verdad?, la ley marcial aquí en el país. Actualmente es cárcel. Se le hace juicio, ¿verdad?, militar y todo. Pero cuando se le comprueba que fue injustamente. Aquí vemos a un hombre de guerra que se llenó de sangre, pero que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué va a pasar con las personas? A mi pregunta particular. ¿Qué va a pasar con las personas que están, ¿verdad?, en momentos difíciles en los cuales se encuentran y tienen que actuar sus armas? Eso le corresponde solamente a nuestro Dios Todopoderoso. Porque él ve, ¿el qué? El corazón, como se lo vio a quién. A David. ¿Sí? Y como ve el corazón tuyo también y el corazón mío. Así que, mi hermano, adora a Dios, busca a Dios, ocúpate en Dios, busca al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no solamente esta iglesia se moverá, sino te moverás tú también. Bendito sea Dios en esta tarde. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos.